Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, dice el Señor. Aleluya. Aleluya, vivo estás, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, para siempre eres la luz. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús atravesaba unos sembrados y era un día sábado. Como sus discípulos sintieron hambre, comenzaron a arrancar y a comer las espigas. Al ver esto, los fariseos le dijeron: «Mira que tus discípulos hacen lo que no está permitido en sábado». Pero él les respondió: «¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la ofrenda, que no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes. ¿Y no han leído también en la ley que los sacerdotes en el templo violan el descanso del sábado sin incurrir en falta? Ahora bien, yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si hubieran comprendido lo que significa prefiero la misericordia al sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es dueño del sábado». Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Confiado en el Señor, cierto estoy de su palabra. ¿Pueden tomar asiento un momento? Mis queridos hermanos, hoy estamos meditando un evangelio muy importante en nuestros tiempos porque nos habla de la ley. En Chile se están aprobando leyes en los últimos tiempos que influyen en la vida de todos los chilenos, de todos los que habitan en Chile, y entonces es un tema importante, ¿no? Porque las leyes tienen la misión de ayudar a la comunidad y orientar nuestra vida para vivir mejor. Porque si una ley es injusta, no hay que seguirla nomás, no hay que obedecerla. Pero si una ley es justa, sí hay que obedecerla. Las leyes que son justas lo son porque en el fondo provienen de la voluntad de Dios. Pero si un hombre o un grupo de hombres, una sociedad humana, promulga leyes que van contra la voluntad de Dios, contra la ley divina, esas leyes entonces no hay que tomarlas en cuenta nomás. Así de simple, ¿no? Por ejemplo, si ahora hay leyes que dicen que se puede plantar marihuana en la casa, un poquitito, y se puede usar marihuana como uso recreativo, ¿no? Una palabra bien bonita, pero en el fondo se puede ser drogadicto y no hay problema. ¿Significa eso que tenemos que usar marihuana? No, ¿no es cierto? Es una ley, pero no es una ley que va en la línea de lo que Dios quiere. Dios no quiere que seamos alcohólicos ni drogadictos, porque nos hace mal. Existe una ley que dice que está permitido el divorcio en Chile. Eso significa entonces que cada vez que alguien se casa, debe pensar, si no resulta, la primera me divorcio. No está bien, porque la ley de Dios dice otra cosa. Entonces a veces las leyes humanas pueden hasta contradecir lo que es la ley de Dios, ¿no? Hay una ley que dice en Chile ahora que en ciertos casos se permite el aborto. 3 causales. ¿Quiere decir que porque es una ley que la aprobó el Parlamento está buena? No, está pésimo. Mala ley. Nunca se puede matar a un ser humano. Entonces, mis queridos hermanos, vemos que hay que saber distinguir
¿Cuál es la ley? ¿Cuál es la brújula que vamos a tomar, la orientación que vamos a seguir en nuestra vida? Y hay que discernir según la palabra de Dios. Y eso es lo que hoy el Señor nos está diciendo. Misericordia quiero y no sacrificios, no tradiciones humanas, porque los seres humanos nos ponemos leyes que a veces son de nuestra conveniencia, pero no están de acuerdo con la ley de Dios. No están de acuerdo. En la Biblia hay una ley que es importante solamente, que para nosotros también lo es. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, todas tus fuerzas, todo tu ser. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa ley tenían los judíos y vale para todos los seres humanos de todas las épocas, porque todos los seres humanos de todas las épocas tenemos derecho a entrar al cielo, porque Cristo murió por todos los hombres. Y de acuerdo, así siguen esa voz de la conciencia y cumplen la ley de Dios, no de los hombres, todos vamos a tener acceso al cielo, porque Jesús nos vino a salvar a todos. Por eso es tan importante entender esto. Misericordia quiero, no sacrificios. ¿A qué se refiere con sacrificios, no? Obedecer leyes que son solamente humanas, por conveniencia. Entre los judíos existían más de 600 leyes que tenían los fariseos que había que cumplir estrictamente, ¿no? Que algunas eran leyes de higiene, por ejemplo, ¿no? Antes de comer había que lavarse 7 veces las manos, y si tú no hacías eso, era un pecador. ¿Ya? Entonces a Jesús le decían, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos 7 veces? ¿Ya? Y Jesús le decía, porque son tradiciones humanas, son obligaciones que ustedes inventaron, pero no está de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Ya? En todo caso, no es tan malo lavarse las manos. ¿Ya? Otra ley decía que el día sábado no se podía trabajar, porque solo había que descansar y pensar en la oración. Descansar como Dios descansó el 7º día. Bueno, entonces esa era una ley súper estricta para los judíos. ¿Ya? Y hoy día vemos que entonces Jesús iba un día sábado con sus discípulos y ellos tenían hambre. Y estaba totalmente permitido en la ley de los judíos arrancar espigas de trigo o comer frutas de los árboles. Eso no era robar, porque en la ley, la Biblia antigua, estaba la ley de la hospitalidad. Entonces, cualquier persona que necesitaba servirse algo, no estaba robando, ¿sí? Sacaba para comer por necesidad, ¿no? Otra cosa es llegar y hacer una cosecha y llevarse las cosas del vecino, no, eso no, pero si uno lo hace por necesidad no hay ningún problema. ¿Cuál era el pecado que veían los fariseos? Que lo hicieron en día sábado, lo hicieron en un día sábado. Entonces le dicen, ¿por qué tus discípulos no cumplen el sábado? ¿Por qué son tan pecadores? Y Jesús les dice, bueno, porque ustedes no entienden nada. El Hijo del Hombre es dueño del sábado. Ustedes no deben condenar a los inocentes. Entonces, misericordia quiero, no sacrificios. ¿Nosotros debemos cumplir las leyes? Sí, siempre y cuando las leyes sean por misericordia, por amor. Por ejemplo, acá en el municipio hay una ley que salió, ¿no? Que en espacios públicos tenemos que usar la mascarilla. De todo espacio público debemos usar la mascarilla. ¿Ya? ¿Eso es para molestar a los ciudadanos? No, es para cuidarnos unos con otros, ¿cierto? Y muy bien esa ley, yo creo que es muy justa esa ley, ¿ya? Pero es por amor, es para protegernos, es para ayudarnos en este tiempo difícil de la pandemia. Ese es el sentido de las leyes, es para cuidar la vida, es para amarnos unos a otros. Misericordia quiero y no sacrificio, ¿no? No por cumplir nomás, no para decir, mira, este es un pecador, no usa mascarilla, no, no es eso. Es porque necesitamos ayudarnos unos a otros, cuidarnos y protegernos. En la comuna últimamente han brotado nuevos casos de coronavirus. Hoy día rezamos por estas personas que están sufriendo, especialmente la señora Sonia Martín de allá de Tringlo, que la queremos mucho, una animadora muy antigua de la iglesia en el campo,
que tiene ya problemas de salud de antes y ahora con este coronavirus no le está pasando nada de bien, ¿ya? Entonces, lógico que nosotros sentimos dolor y nos compadecemos de las personas que están sufriendo, ¿ya? Y tenemos que cuidarnos. Por eso seguimos usando la mascarilla, ¿ya? Ese es el sentido que tiene. Pero la palabra nos dice misericordia quiero, no sacrificio. La misericordia también significa confiar en Dios, tener fe en Dios. No porque tengo que cuidarme, vamos a dejar de ir a misa, ¿no es verdad? Entonces yo creo que es bueno y es justo que todos los días hemos tenido misa, más que nunca hemos tenido misa, de lunes a domingo. Y vienen las personas que quieren, nadie está obligado, viene el que quiere. Hay un riesgo, sí, sería más seguro estar en la casa y ningún problema si ve la misa desde su casa o escucha por la radio, está bien. Pero el que quiere venir a misa, tiene derecho a venir a misa, porque necesita comulgar, porque necesita estar más cerca de la comunidad, etc. No hay problema. Siempre que haya un resguardo, una distancia social, cumplir las leyes. Pero no por cumplir, hermano, sino que es por amor, por misericordia. Misericordia quiero, no sacrificio. No, qué distinta es la visión que tiene Jesús a la que a veces tenemos nosotros, los seres humanos. La misericordia también significa, como digo, creer en Dios. Cuando comenzó esta pandemia, por allá a fines de marzo, apareció por ahí un mensaje, ¿no? Un mensaje en un exorcismo que se realizó en Santiago, con el padre Rafael, un exorcista de Santiago, y se recibió un mensaje que venía del otro mundo, ¿no? Que el arcángel San Miguel está diciendo que nos va a proteger si nosotros ponemos una cruz de madera en la parte de la puerta de fuera, ¿no? En la parte de la puerta de entrada hay que clavar una cruz o dejarla colgadita, una cruz de palo, de madera, que esté, ¿no es cierto?, ungida con agua exorcizada, o mejor todavía, aceite exorcizado. Y bueno, y mucha gente hizo eso, y colocaron su crucecita de madera, ¿no? Porque es un signo de fe, hay que confiar en Dios. Y que yo sepa hasta ahora, es así, las personas que han confiado en Dios y se han encomendado con estos sacramentales, han estado protegidas del coronavirus, gracias a Dios. Está cumpliendo ese mensaje. Hay que confiar en el Señor, porque eso es la misericordia. Saber que el Señor tiene misericordia con nosotros. Por eso podemos recurrir a Él con toda confianza de hijos. Cuando en Israel los reyes, ¿no es cierto?, vemos la historia de los reyes, se portaban bien, el pueblo entero estaba bien. ¿Y qué es lo que era un rey que se portaba bien? Era un rey que creía en Dios, era un rey que no le rendía culto a los ídolos de este mundo, a los Baales, a otros dioses de otros pueblos, ¿no es cierto?, que representaban el dinero. El Baal era el dios del comercio, del dinero, ¿no es cierto? Y había otras diosas, la diosa Astarte, que era de la fecundidad de la tierra, que representa en el fondo lo que es hoy en día la idolatría del sexo. También estaba en esa época. Bueno, un rey bueno conducía al pueblo no por la idolatría, sino por el culto al Dios verdadero, a Yahvé, a los 10 mandamientos de Moisés. Y uno de estos reyes, que era muy bueno, era Ezequías, uno de los pocos reyes buenos que escuchamos hoy día en el libro del profeta Isaías. Estamos hablando del siglo 7 antes de Cristo, más o menos. 7 antes de Cristo. Y este rey Ezequías le pasó algo terrible, porque se enfermó gravemente, se iba a morir. Y era relativamente joven. Y más encima venía el pueblo de los asirios para conquistar Jerusalén. Entonces él se quejó y dijo, ¿por qué? ¿Por qué si yo me he portado bien? Yo quiero vivir más. Señor, acuérdate que yo he caminado con fidelidad delante de ti. Y Ezequías lloraba y pedía al Señor clemencia, piedad. Líbranos de los asirios, líbrame de esta enfermedad. Yo me he portado según tu ley, Señor. Y el Señor escuchó su oración, se escuchó su oración. Y mandó al profeta Isaías y le dijo, mira, es cierto, y yo te digo que yo te libro de tu enfermedad,
vivirás 15 años más y te voy a librar del poder de los asirios. Qué importante es la fe, qué lindo es rezar, encomendarnos a Dios, porque siempre el Señor nos escucha. Si ponemos nuestra parte en la fe, el Señor siempre nos va a cuidar y nos va a proteger. Y así debemos hacerlo en este tiempo. Por algún motivo, en nuestra parroquia hemos dejado de tener adoración al Santísimo Sacramento en las noches y en las madrugadas. Ya llevamos prácticamente una semana y media sin la adoración. Porque queríamos tener un permiso expreso del obispo de Villarrica para hacer la adoración en la noche, en algunas casas particulares o aquí, aunque haya toque de queda. Bueno, así que estábamos esperando el permiso del obispo, que se demoró en darlo, pero ya lo dio. Qué bueno que lo dio. Así es que esperamos poder retomar esto, hermanos, porque mientras teníamos la adoración a Jesús, mientras hacíamos este sacrificio tremendo de estar en vela, velando con Jesús, adorando a Jesús, no teníamos tantos problemas de coronavirus. ¿Se fijaron? Ustedes podrán decir, son coincidencias. Yo no creo que haya coincidencia. Yo creo en el poder de la oración, el poder de la fe. Confiar en Dios, clamar a Dios, porque Dios es nuestro Padre, nos escucha, nos ama profundamente. Y por eso Jesús hoy día nos invita a tener este corazón de hijos que miran la vida distinto a como la mira el resto del mundo, ¿ya? Como los fariseos, como los hipócritas, que ven todo con ojos de condenación. Mira, este no cumple tal ley, se porta mal, ojalá que se castigue, que lo castiguen, ojalá que se vaya al infierno, dicen algunos. Esa mirada de condenación es del diablo, no viene de Jesús, viene de Satanás, que quiere acusar al hermano, que no quiere ver la bondad en los inocentes incluso, y ve la cosa mala en todo. Misericordia quiero y no sacrificio. El Señor quiere que cambiemos nuestra mentalidad, que cambiemos nuestro corazón, que veamos la realidad con misericordia. Las leyes hay que cumplirlas. Los pecados siempre van a ser pecados. El adulterio siempre va a ser pecado. Robar siempre va a ser malo. Matar al prójimo, a un ser humano, siempre va a ser un crimen. Pero el ojo del cristiano no es para condenar, no es para juzgar. Es para ponerse en el lugar del otro y verlo todo con misericordia. Es distinto. Cuando viene una persona, ¿no es cierto?, y cuenta un problema, te cuenta un problema, y tú lo miras para ayudarlo. Es una mirada que sana, una mirada que acoge, no una mirada que juzga, que condena. Así era la mirada de Jesús. Es tan bonito cuando viene la gente, ¿no es cierto?, a pedir una bendición o a pedir una oración de sanación a la iglesia. Y uno nota la humildad, la transparencia de contar su vida, contar sus heridas, descubrir las heridas del alma. O cuando vamos al médico y no tenemos miedo de decir, tengo este problema y esto, porque sabemos que el médico nos va a ayudar, ¿no? Jesús nos pide que todos nos tratemos así, que nos miremos con misericordia, con una mirada sanadora, no una mirada escrutadora, condenatoria, que quiere juzgar, que quiere sentirse superior a los demás. Porque el Señor nos enseña esta hermosa lección. Hoy, misericordia quiero, no sacrificio. El sacrificio es importante si es por amor, pero si es solo para creerse superior o para creer que así vamos a poder manipular la voluntad de Dios, estamos muy equivocados. Esa no es la mirada de Jesús. No condenen a los inocentes y tampoco condenen a los culpables, porque eso lo puede hacer solamente Dios, puede decir quién es culpable. No juzguéis, nunca. Pero en este caso era realmente una barbaridad lo que querían los fariseos, porque ellos no tenían ninguna mirada de compasión. No se daban cuenta que los discípulos de Jesús estaban muertos de hambre. Y aunque fuera sábado, tenían derecho a sacar las espigas y servirse, ¿no? Misericordia quiero y no sacrificio. Que sea esta misericordia que nos ayude a todos a salir adelante unidos de este problema que estamos viviendo de salud,
Después vendrán otros problemas, problemas de trabajo, problemas de hambre, problemas políticos, problemas de todo tipo de cosas en nuestra sociedad, en nuestra familia, en el interior de nuestro corazón. Pero ante todos estos problemas podremos decir, ningún problema me supera, porque yo tengo un Dios misericordioso y todopoderoso que es mayor que todo eso. Por eso puedo confiar y clamar lleno de alegría, Abba, Padre. Papito Dios, cuídanos, creemos en ti, ten misericordia, y Él nos va a escuchar siempre. Así sea. Amén.